Perfecto. Entonces, habíamos quedado en el estudio del algoritmo que le habíamos llamado el graph scanning. Sí, que finalmente como input tenía un grafo G y un vértice S en los vértices de G. Y como salida, esto nos estaba entregando el conjunto R de vértices alcanzables desde S y un conjunto T que era parte de los de las aristas del grafo G, tal que el grafo dado por los vértices R y las aristas T es un grafo. O sea, perdón, es un árbol. ¿Sí? Vimos también que este algoritmo podía ser modificado de cierta forma, o entre comillas modificado, para poder determinar todas las componentes conexas del grafo. ¿Sí? Porque finalmente, eh, ¿cuál es la idea? O sea, yo puedo partir con un vértice cualquiera en el grafo y aplicar este algoritmo. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer, en particular me va a entregar este conjunto R de los vértices que son alcanzables desde S. ¿Sí? Entonces, si yo tomo el subgrafo que está compuesto por todos esos vértices, en el fondo el subgrafo que me queda de tomar G y quedarme solamente con los vértices del conjunto R y eliminar todo lo demás, ¿sí? Eliminar el resto de los vértices, lo que me va a quedar van a ser justamente los vértices del conjunto R y las aristas que estaban uniendo los vértices del conjunto R dentro del grafo G. ¿Sí? Y como necesariamente no puede haber, digamos, un puente con alguna de las otras componentes conexas, en realidad lo que obtengo es una componente conexa. ¿Sí? Ya. Entonces, después yo podía iterar este algoritmo, ¿sí? Una vez que, bueno, me hago la pregunta, una vez que apliqué para un vértice S, tengo este conjunto R, me pregunto, si el conjunto R que saqué acá es o no igual al conjunto de vértices del grafo. Si es que sí, concluyo que era una componente conexa, o sea, que era un grafo conexo, que era un único grafo conexo. ¿Sí? Si no, puedo escoger un vértice que esté ahora fuera de los vértices de G menos R y aplicarle el algoritmo al subgrafo que me queda de tomar G y eliminarle los vértices del conjunto R. ¿Sí? Eso me va a generar otro conjunto R de vértices, ¿sí? Y después yo me pregunto, bueno, si junto el anterior con el que tengo ahora, si eso tiene todos los vértices de G, terminé, y esto tenía dos componentes conexas, si no, puedo volver a aplicar el algoritmo ahora al grafo G, restándole los vértices de los dos conjuntos R anteriores. ¿Sí? Y así puedo, y eventualmente voy a terminar porque la cantidad de vértices es finita, así que eh, eso va a terminar en algún momento, ¿sí? Podría incluso hacerlo más de fuerza bruta, ¿sí? Como aplicando el algoritmo al grafo G una vez para cada vértice y después comparar las componentes conexas o sea, los conjuntos R que obtengo, ¿sí? Y voy a tener tantas componentes conexas como conjuntos R distintos se me generen, ¿sí? Son dos formas distintas. Obviamente se puede ver que la primera forma es un poco más eficiente, ¿sí? Porque no voy a estar descubriendo componentes conexas de manera repetida, sino que voy a obtenerlas una sola vez. ¿Sí? Ahora, para poder hacer eso de manera ordenada no es tan complicado porque, bueno, yo puedo tener los vértices enumerados de alguna forma. ¿Sí? Ahora, eh,
en términos de cómo le entrego yo el grafo a un computador, tenemos tres conceptos principales. Entonces esto le vamos a llamar la parte de la codificación de un grafo. Entonces, vamos a suponer que G, un grafo que puede ser dirigido o no dirigido. Entonces vamos a tener que existen tres maneras, digamos, estándar de codificarlos o de codificarlo con el objetivo de tratarlo computacionalmente. Entonces, por una parte vamos a tener lo que vamos a llamar la matriz de incidencia. Entonces aquí lo que vamos a decir es que voy a tomar, si B de G es igual al, perdón, la cardinalidad de B de G es igual a n, o sea, tengo n vértices, y E de G es igual a m, el grafo puede ser entregado mediante una matriz perdón, A, que va a ser una matriz que va a tener n filas, m columnas, con coeficientes reales, ¿sí? Vamos a ver que en realidad sí podemos ponerle coeficientes reales, pero va a ser un poco más específico, ¿sí? Van a ser una cierta cantidad de números nomás que vamos a ocupar acá intermedio, porque va a ser finalmente para indicar presencia o ausencia de alguna característica en el grafo, ¿sí? Entonces, mediante una matriz A construida de la manera siguiente. Entonces lo que voy a hacer es que si A la denoto como la matriz A, B, E, donde A se mueve en los vértices de G, perdón, B se mueve en los vértices de G y E se mueve en las aristas de G, ¿sí? Entonces, para esto tengo, esto me está definiendo una matriz de n filas y m columnas, ¿sí? Por las cardinalidades de los conjuntos que mencioné arriba. Entonces, donde ABE va a tomar los siguientes valores. 1, 0, y acá vamos a decir si es que B está en E, si B no está en E, y esto es para el caso no dirigido. Y ABE, esto va a ser menos 1, 0, 1, y esto va a ser si es que B igual a X y E igual a
el punto, la arista XY, ¿sí? Como par ordenado. O sea, acá estoy diciendo voy a poner un -1 si es que la arista sale desde el vértice B, ¿sí? Va a ser 1 si es que entra al vértice E, y 0 en otro caso, ¿sí? O sea, en el caso en que el vértice no es ni punto de partida ni de, o sea, ni de salida ni de entrada del arista, ¿sí? Esto es para el caso de origen. ¿Sí? Entonces tengo una tabla de doble entrada donde estoy enumerando en el fondo de alguna forma, si esa cuestión ya va a ser una cosa que se la voy a entregar al computador, yo voy a tener mi grafo, digamos, dibujado de cierta forma, voy a tomar una numeración arbitraria de sus vértices, una numeración arbitraria de su arista, y considerando esa numeración, voy a poner las cosas en las filas y en las columnas de la matriz A según corresponde, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Fíjense, por ejemplo, si yo voy a tomar un grafo de esto, ¿sí? Voy a considerar 5 ahí, y voy a tomar ese grafo de acá, ¿sí? Y lo que voy a hacer, voy a enumerar de esta forma los vértices, y las aristas las voy a enumerar como en ese orden de ahí. Y mi pregunta es, bueno, ¿cómo se va a ver la matriz de incidencia en este caso? Sí, le puse el nombre arriba, ¿cierto? Sí, matriz de incidencia. Bueno, ¿esto qué me está diciendo? De partida va a ser una matriz de 5 filas, ¿sí? Porque tengo 5 vértices. Y lo que yo me voy a preguntar es lo siguiente. En la primera componente, la que va arriba a la izquierda, esto es un grafo no dirigido, así que tengo que mirar el caso de arriba. Entonces tengo que preguntarme, esta primera columna va a representar a la arista 1, o sea, la arista que une a 1 y a 2, ¿sí? Entonces esto va a tener un 1 en los vértices correspondientes, o sea, en esos dos vértices de ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque la arista está uniendo a esos dos vértices de acá, al vértice 1 y 2. Ahora, si me voy a la arista 2, que une al 1 y al 3, esa va a tener un 1 en la posición 1 y 3, ¿sí? Porque esos son los que están uniendo. Y así, la arista 3, que une al 3 y al 4, va a tener un 1 acá, un 1 acá, y el resto son puros ceros. Y la arista 4, que es la última que me queda, está uniendo al vértice 1 y al vértice 5. Y va a quedar una matriz de este estilo, ¿sí? Entonces, claro, cuando yo quiero estudiar, digamos, la conectividad dentro de un grafo o quiero procesarlo de alguna forma computacionalmente, puedo ocupar una matriz de este estilo, porque, por ejemplo, a ver, en el grafo, o sea, en el algoritmo que estábamos analizando antes, teníamos uno de los pasos, por ejemplo, que decía escoger un vértice de G que no pertenezca al conjunto R, ¿sí? Mi conjunto R puede ser el número, los números de los vértices que ya he ido ocupando, ¿sí? Entonces, supongamos que ya ocupé en el algoritmo los vértices 1 y 3. Entonces, lo que voy a hacer es olvidarme, de cierta forma, de esta fila y esta fila, que son los vértices 1 y 3. Y lo que me voy a preguntar es que si existe un vértice ahí que me una con un punto B que estaba en Q, ¿sí? Entonces, supongamos que escogí un B que estaba en Q, que era este, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es ver si es que existe algún vértice, si es que existe alguna fila que tenga un 1 en alguna parte. Ah, perdón, el vértice, perdón. Un vértice que estaba en Q, había tomado. Entonces, por ejemplo, tomé este vértice acá, ¿sí? Y después lo que hago es buscar si es que existe algún vértice tal que la arista que une a esos dos pertenece a lo que me queda de esta matriz, ¿sí? Entonces lo que tendría que buscar sería
bueno, ver sobre todas estas filas, si es que hay alguna que ambos valores sean 1, ¿sí? Acá en este caso, este de acá un 1, pero ninguno de los otros dos termina teniendo un 1, ¿sí? Así que no hay conectividad en ese caso, ¿sí? No hay una arista que esté uniendo esos dos vértices, ¿sí? Esa es la manera en que se puede leer esta tabla, ¿sí? Es un poco complicado en principio, ¿sí? Pero es cosa de acostumbrarse y saber qué tipo de matriz se está ocupando acá en la codificación, ¿sí? Porque cambiando la matriz en la codificación, cambia bastante la lectura que hay que aplicarle, digamos, en términos de la implementación de un algoritmo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la matriz de incidencia? En el fondo me lista, en cada columna me lista todas las aristas del grafo y me dice en qué vértice está incidiendo, ¿sí? Esa es la forma de leerlo, ¿sí? ¿Y cómo los marca? Los marca poniendo 1 en esos dos puntos. Ahora, fíjense que esto, en términos de, digamos, de espacio en el computador, pensando en que cada variable que yo voy definiendo va a ocupar un cierto espacio en la memoria del equipo, se puede hacer un poco complicado porque si se fijan aquí estoy teniendo estas columnas que cada columna tiene solamente dos números distintos de cero, ¿sí? Y si yo tuviera, por ejemplo, un grafo muy similar a este, pero por ejemplo con cuatro aristas y que tenga 10 vértices, voy a tener columnas muy largas con muchos ceros y que va a ser información que sí, o sea, claro, yo estoy diciendo, perfecto, no hay conectividad entre esos dos vértices, ¿sí? Mediante la arista que estoy trabajando en esa columna, quizá la hay en otra parte, ¿sí? Pero tiene muchos ceros esta matriz, ¿sí? Así que en realidad estoy ocupando un espacio muy grande, quizá por nada, ¿sí? Entonces, en general, No, en la matriz, la arista 1,3 está conectada. la 1.3 conecta, a ver, perdón, la arista que une el 1 con el 3 es la que está marcada como la arista 2, Ah, ya. ¿sí? Así que está acá, la que corresponde a la segunda columna. Entonces se une al 1 y al 3, acá, ¿sí? Entonces, lo que decía, en general, las matrices de incidencia requieren espacio del orden de O a la n, m por n. Sí, y eso no es difícil de verlo porque en realidad eh, esto casi lo podría ver como un arreglo de bits de ceros y uno, ¿sí? Y que, bueno, voy a necesitar n por m bits para poder almacenar esto, ¿sí? Esta información de acá. Lo que podría verse como un poquito malo, ¿sí? Porque ya es una cuestión del orden cuadrático, ¿sí? Porque, claro, si bien tengo dos números distintos acá, pero bueno, son las cosas que me están definiendo el grafo. Entonces podría yo pensar que si tengo un grafo con n vértices y n, eh, o yo podría definir como el largo del grafo en términos de codificación como la suma de esos dos valores, y aquí lo estoy multiplicando. Entonces ya es algo que es más grande, ¿sí? Es algo ya del orden cuadrático. Para el caso dirigido, el resultado es básicamente el mismo, ¿sí? La única diferencia sería, por ejemplo, si es que este grafo fuese dirigido y esta arista que está uniendo al 1 y al 2, la arista 1 que está marcada en verde,
Si fuese una flecha que apunta desde el 1 hacia el 2, entonces la única diferencia sería que en esta matriz, esta columna de acá, en esta primera posición, en vez de un 1, tendría un -1, ¿sí? Porque la arista está saliendo desde el 1. Entonces este sería un -1. Si es que la arista 2 acá fuese del 3 al 1, entonces acá en esta posición tendría un -1 y acá un 1 arriba, ¿sí? Y así con las demás, ¿sí? Finalmente esa es la forma de codificarlo ahí, agregando este -1 va a terminar indicando la dirección, o sea, va a indicar cuál vértice es el vértice de salida y cuál es el vértice de entrada. Entonces, claro, esto computacionalmente está requiriendo una cantidad quizá innecesaria de espacio porque estoy agregando muchos ceros, ¿sí? Entonces podríamos intentar con otro concepto, ¿sí? Y esto es lo que vamos a definir como la matriz de adyacencia, ¿sí? En el caso anterior, claro, la matriz de incidencia lo que hace es decirnos eh, sobre qué vértices incide una arista fija, ¿sí? Que está dada por las columnas. Ahora vamos a hablar de la matriz de adyacencia, que nos va a decir de qué manera los vértices están conectados entre ellos dentro del grafo. O sea, la matriz de adyacencia nos va a decir qué vértice es adyacente con cuál, o sea, cuáles son vecinos. Entonces, matriz de adyacencia. Y en el mismo contexto anterior tenemos un grafo G con una cierta cantidad de vértices n. Entonces, la matriz de adyacencia es una matriz A, que también es una matriz, bueno, es una matriz, pero en este caso va a ser de n filas y n columnas. ¿Sí? Ahora voy a tener tantas filas y columnas como vértices tenga yo en el grafo, definida como sigue. Y aquí lo que yo voy a tener, voy a poner acá a V. Esto va a ser 1 si es que la arista V o el par V está en el grafo, y 0 si es que no. ¿Sí? Esta es un poco más simple de entender que la anterior, porque esta lo que hace es lo siguiente. Yo tomo un par de vértices cualquiera y en la posición asociada en la matriz voy a poner un 1 si es que esos dos vértices están unidos mediante una arista, ¿sí? Y en el caso dirigido, si es que están unidos por una arista en el sentido que estoy indicando, ¿sí? O sea, eh, bueno, es eso. No tengo mucho más que profundizar. O sea, si es que estoy en la fila que corresponde al vértice U y columna que corresponde al vértice B, entonces en el caso dirigido voy a poner un 1 si es que la arista dada por el par ordenado V está en el grafo. ¿Sí? Perdón, esto es E de G. Está en la arista del grafo. ¿Sí? Y si no, bueno, pongo un 0. ¿Sí? Entonces, sobre todo viéndolo en el caso dirigido, perdón, en el caso no dirigido, esto corresponde a poner un 1 en las casillas que corresponden a vértices vecinos, ¿sí? Entonces, en el mismo ejemplo anterior, ¿sí? Vamos a copiarlo. En este mismo ejemplo, la matriz, bueno, ahora va a ser una matriz de 5 por 5, ya no va a ser de 5 por 4, ¿sí? ¿Cómo va a quedar definida? Bueno,
tengo que ver cuáles son los valores que tengo acá. Yo sé que el vértice 1 con el 2 están unidos, ¿sí? Así que voy a tener un 1 acá y un 1 aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque da lo mismo en qué sentido yo mire la arista, porque es un grafo no dirigido, ¿sí? O sea, decir que el vértice 1 está conectado con el 2 es lo mismo que decir que el 2 está conectado con el 1. Así que me queda una especie de simetría acá, ¿sí? El 1 también está conectado con el 3, así que queda un 1 acá en la posición 3, 1 y también en la posición 1, 3. También sé que el 3 está conectado con el 4, así que en la posición 3, 4 tengo un 1 y también en la posición 4, 3. Un 1 acá. Y por último, el 1 con el 5. Entonces en la posición 5, 1 y en la posición 1, 5 tengo unos también. Y el resto termina siendo solamente ceros. Entonces, algunas cosas que se pueden ver acá. A diferencia de la matriz de incidencia, aquí la cantidad de ceros y unos que hay en cada columna o en cada fila no está fija, ¿sí? Podría haber alguna columna, por ejemplo, que tenga solamente unos, salvo en una posición, porque no, recuerden que no estamos considerando aristas que partan y lleguen al mismo punto, ¿sí? Eso lo estamos dejando fuera, ¿sí? Entonces una columna tiene al menos un cero, ¿sí? Que corresponde en la diagonal, ¿sí? Si se fijan, esta matriz acá en la diagonal tiene solamente ceros, ¿sí? Porque eso, cualquiera de esos términos en la diagonal corresponde a aristas que parten y terminan en el mismo vértice, y eso no lo admitimos, ¿sí? Entonces, cada columna tiene al menos un cero, ¿sí? Pero como máximo pueden ser puros ceros, ¿sí? Que eso correspondería a un vértice que no está conectando con nada, un vértice que está completamente aislado en el grafo, ¿sí? Pero como decía, a diferencia de la matriz de incidencia, aquí en la matriz de adyacencia no tengo una cantidad predeterminada de unos que me van a aparecer en cada columna, ¿sí? Podrían ser todos excepto uno de los términos de la columna, o podría no ser ninguno, ¿sí? Pero al mismo tiempo también es más fácil de leer esta matriz, ¿sí? Porque finalmente un 1 en una posición cualquiera, lo que me está hablando es que hay una conexión entre las aristas a las que corresponden esa fila y esa columna. Sí, perdón, los vértices que corresponden a esa fila y esa columna. ¿Sí? Existe una arista, la presencia de un 1 me dice, existe la arista que está uniendo estos dos vértices, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el caso dirigido? Bueno, resulta que, por ejemplo, acá si yo miro la arista 1, ¿sí? Esta que está acá, si esto fuese un grafo dirigido, esta arista tendría que ir, por ejemplo, del 1 al 2, ¿sí? Eso significa que en la fila 1, columna 2, voy a tener un 1, o sea, este 1 de acá. Pero en ese caso, como el grafo es dirigido, este 1 de acá sería un 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque tener un 1 acá significa que la arista que une al 2 con el 1, en ese sentido, o sea, yendo del 2 al 1, está en el grafo. Y en este caso no lo estaría, ¿sí? Porque estoy hablando solamente de la que va en un solo sentido, ¿sí? Entonces esto se convertiría en un 0, y esa es una de las principales diferencias sobre esta matriz en el caso dirigido y en el caso no dirigido, ¿sí? En el caso anterior era la presencia de 1 y menos 1, ¿sí? Como que en el caso, en el caso dirigido, en el caso de la matriz de incidencia, en cada columna siempre hay un 1 y un menos 1, ¿sí? Y en el caso no dirigido hay dos unos. Y acá en el caso de la matriz de adyacencia, lo que ocurre es que en el caso no dirigido, la matriz es siempre simétrica, ¿sí? Cosa que es falsa en el caso no dirigido. Perdón, en el caso dirigido, ¿sí? Porque en el caso dirigido tenemos que tener particular cuidado en fijarnos en qué dirección está yendo la arista, ¿sí? Ahora,
igual en este caso, si se fijan, cuando yo la fui llenando esta matriz, fui agregando fui agregando los unos, viendo todas las aristas que habían, ¿sí? Y al final, ¿cuántos unos fueron? A ver, tenemos 2, 4, 6, 8. Sí, tenemos 8, o sea, tenemos lo que uno esperaría, 2 por cada arista, ¿sí? Pero en total yo tenía 5 vértices, así que tenía 25 espacios, ¿sí? O sea, igual rellené con varios ceros entre medio. Ahora, a diferencia del caso anterior, que siempre cada columna va a tener solamente un par de unos y el resto van a ser puros ceros, lo que va a hacer que esa matriz sí o sí tenga siempre muchos ceros, las matrices de adyacencia no están así, ¿sí? Entonces vamos a poner acá que las matrices de adyacencia son útiles para los grafos densos, es decir, aquellos con una gran cantidad de aristas. ¿Sí? Eso es relativo, ¿sí? No hay una definición específica de lo que es un grafo denso, pero se puede entender un poco de esta manera. Finalmente, cuando yo tengo un grafo, eh, tengo una cantidad máxima, para un grafo no dirigido, tengo una cantidad máxima de aristas que sería igual al número de vértices eh, por n-1, ¿sí? En el fondo lo que hago es, no, y eso dividido por algo, eh, por 2, dividido por 2, ¿sí? Es como n por n-1 partido por 2, ¿sí? Donde n es el número de vértices, ¿sí? Eso se puede calcular, es una cosa de combinatoria, no es muy complejo, ¿sí? El dividido por 2 es para eliminar las repeticiones, ¿sí? Lo que es bastante conveniente, porque si tengo un grafo que tiene todas sus aristas escritas entre medio, eso yo podría decir que es un grafo denso. ¿Y por qué voy a decir que es un grafo denso? Es porque su matriz de adyacencia, eh, ¿cómo se va a ver? Finalmente va a tener puros unos salvo la diagonal, donde ahí van a ser puros ceros, ¿sí? Y en realidad esa es ahí estoy poniendo la mayor cantidad de información posible, ¿sí? Ahora, cuando un grafo poco denso, eso significa que para que esta matriz sea poco densa, significa que el grafo tiene poca arista, ¿sí? Si tiene poca arista, va a significar acá que van a haber pocas columnas. Entonces, en ese caso nos convendría más la matriz de incidencia, ¿sí? Entonces, voy a dejar eso anotado acá. Observación. Para matrices densas, es más conveniente codificar con matrices de adyacencia, dejando las matrices de incidencia para grafos poco densos, ¿sí? Entonces, ahora, sobre todo con esta última observación, se puede entender un poco más el por qué se pensó en estos dos tipos de matrices para poder codificar los grafos, ¿sí? Porque en realidad se hicieron pensando en grafos de ese estilo, ¿sí? Se pensó en un grafo chiquitito, bueno, se pensó que
bueno, pues, si yo listo entonces los vértices, las aristas, voy a tener una buena descripción, pero después alguien se dio cuenta, oye, pero si el grafo es muy grande, tiene una cantidad fija de vértices y tiene muchas aristas, ¿sí? O sea, ya digamos, o podría ser lo que había mencionado en su momento, lo que es un grafo completo, o sea, que tiene todas sus aristas posibles. La matriz de incidencia va a ser una matriz muy larga, ¿sí? Y voy a estar ocupando mucho espacio con muchos ceros entre medio. Y ahí nace el concepto de la matriz de adyacencia, ¿sí? Que termina siendo bastante más pequeña porque, a ver, para un grafo completo, la matriz de incidencia, bueno, si tiene n filas, va a tener n por n menos 1 medios columnas, ¿sí? Entonces eso hace que va a ser una matriz que se va a alargar mucho, 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 mucho. ¿Sí? Es del orden, va a tener una cantidad de columnas del orden de n cuadrado, ¿sí? Entonces crece de una manera muy, muy, muy rápida, ¿sí? En cambio, la matriz de adyacencia, sus dimensiones están fijas, ¿sí? Así que eso es un poco conveniente en ese sentido, ¿sí? Depende solamente del número de vértices que yo tenga en el grafo. Ahora, como mencionaba, esto de acá termina siendo, digamos, adaptado a esos dos casos extremos, ¿sí? Entonces la pregunta es si existe alguna forma de codificar un grafo de manera que sea un poco más conveniente, digamos, para el uso general, ¿sí? Entonces, ahí es donde sale el siguiente concepto. Para el uso general, tenemos el concepto que es de cierta forma intermedio, de las listas de adyacencia. A ver, ¿cuál es la idea de las listas de adyacencia? Entonces, la idea de esto es, en vez de estar escribiendo esto en términos de matrices, ¿sí? Donde estemos definiendo o escribiendo de manera explícita, digamos, la conectividad de estos vértices, la idea es ocupar una lista de las aristas del grafo de manera ordenada, ¿sí? Tener una lista ordenada de los vértices de un grafo, perdón, de las aristas de un grafo, de manera de tener una lista que sea, de cierta forma, fácil de leer, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y esto tiene que ver con el orden lexicográfico que hablamos en su momento, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando estábamos listando eh, lo- la- la- las posibles permutaciones de n números? Tiene que ver más o menos con lo mismo. Entonces, suponemos que los vértices de G están enumerados, ¿sí? Eso se hace antes de meter esto al computador, ¿sí? Tomo el grafo, le doy una numeración a todos los vértices. Añadimos en una lista las aristas de G, respetando el siguiente orden. Si E' está después de E en la lista, entonces
Sí, y aquí voy a anotarlo. Esto va a ser un par U', B'. Y esto va a ser un par UB. Entonces, ¿qué va a significar que E' esté después de E en la lista? Va a significar que B' es mayor o igual a B, o bien pasa lo siguiente, o bien B' no es mayor o igual a B, y U' es mayor o igual a U. Ya, esto es bastante más fácil escribirlo, verlo con un ejemplo que de esta forma. Pero lo que estoy haciendo es lo siguiente. Si tengo el mismo grafo de delante, ¿cómo va a ser su lista de adyacencia? A ver, yo voy a estar mirando este grafo de acá, tengo los vértices enumerados, de esta manera, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es parto desde el 1. El 1, ¿con qué vértices conecta? Con el 2, el 3 y el 5, en ese orden, ¿sí? Así lo voy a anotar. Entonces, voy a tener que mi lista de adyacencia va a ser, o bueno, lo voy a anotar igual, así. Entonces, esto va a tener el vértice 1, 2, 1, 3, 1, 5. Listo, terminé. Después, ¿qué voy a hacer? Terminé ahí, paso al segundo. El segundo conecta solo con el 1, ya lo tengo, así que no lo copio. Después paso al tercero. El tercero conecta con el primero y con el cuarto. La conexión con el primero ya la tengo, así que voy con el cuarto. Y después paso al cuarto, conecta solo con el tercero, que ya lo tengo agregado, así que paso al quinto, que conecta con el 1, que también ya lo tengo agregado. ¿Sí? Entonces esta es mi lista de adyacencia. ¿Sí? La voy generando en forma ordenada. ¿Sí? Donde acá, si me fijo, si estoy más a la derecha en la lista, entonces, o bien tengo que esto es más grande que el de aquí, ¿sí? A ver, aquí el 4 es más grande que el 2 y que el 3, así que eso se cumple. Pero no es más grande que el 5. Pero en ese caso, el 3 es más grande que el 1, ¿sí? Así que esa es la forma en que construyo la lista de adyacencia. En el fondo es una forma ordenada de ir listando esto, ¿sí? Sí, y eso va a ser parte de la codificación. Esto no va a ser algo que va a hacer el computador internamente, es una cuestión que uno tiene que hacer el trabajo para poder entregárselo al computador para que después pueda empezar a trabajar, ¿sí? Eh, bueno, y justamente ocupando estas cosas, estas listas de adyacencia, nosotros vamos a poder demostrar ahora que el algoritmo de escaneo de grafos se puede implementar para que se ejecute en tiempo lineal, ¿sí? En tiempo de orden m más n, donde m es el número de aristas y n es el número de vértices, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer en unos 15 minutitos más, porque vamos a hacer una pequeña pausa ahora. ¿Alguna consulta sobre esto? ¿No? Ya. Entonces, no sé si notan que esto es como un intermedio entre las dos cosas de antes. Sí, y ocupa harto menos espacio. Ocupa menos espacio, sí, que era la gracia que tenían las matrices de adyacencia, ¿sí? Eh, pero, pero entregan la información de la forma más mínima posible, que es lo que hacían las listas, perdón, eh, las matrices de incidencia. Sí, o sea, trabajo con las aristas, que es lo que hacían las matrices de incidencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, doy la información reducida ocupando las aristas, entonces estoy como mezclando los dos conceptos de cierta forma. Ya, Y ok. al momento de Ujú. trabajar con esta lista,
¿Es ¿sí? más difícil que trabajar con las matrices o no cambia mucho? Eh, la gracia es que las matrices tú las podís recorrer de forma más sencilla, ¿sí? O sea, recorrer una matriz, bueno, es fijar fila, columna y listo, ¿sí? Aquí, por lo general, vaya a tener que tener punteros que van a estar avanzando y retrocediendo, Claro, ¿sí? Entonces, ese es el ojo que hay que tener. Y claro, finalmente, la implementación del algoritmo ocupando listas suele ser un poco más compleja, porque uno no quiere caer en esto de recorrer muchas veces la lista, ¿sí? claro. Hacer un Entonces, para brute eso hay force. que recorrerla de forma inteligente. Esa es la complicación extra que da, ¿sí? Pero una lista bien recorrida suele dar algoritmos bien eficientes, Ya, ¿sí? Y la gracia es que esta lista no va a ser tan difícil de recorrer porque está ordenada, claro. ¿sí? Esa es Esa es la gracia que tiene, la está ventaja. ordenada, ¿sí? En cambio, claro, lo otro, tengo la información con un acceso un poco más simple, pero está todo desordenado. Ese es el problema con las otras dos cosas principalmente, Ya, ¿sí? Ok, seguimos en 15 minutos más, a las 11:30. ya, profe. Entonces, lo último que vamos a hacer ahora, antes de terminar la clase, y en estos últimos 15 minutos, que de hecho yo creo que nos va a tomar menos de 15 minutos, va a ser mostrar cuál es el tiempo de ejecución del algoritmo de escaneo de grafos, ¿sí? A ver, para esto vamos a suponer que el grafo está dado mediante una lista de adyacencia, ¿sí? Pero vamos a primero modificar un poco el concepto de la lista de adyacencia para dar una otra descripción que de hecho termina siendo equivalente, o sea, en realidad se puede pasar de una a la otra, ¿sí? En tiempo lineal. La única diferencia es que la que voy a dar ahora ocupa un poco más de espacio, ¿sí? Pero cuando me refiero a un poco más de espacio, me estoy refiriendo simplemente al doble de espacio, ¿sí? Y en términos computacionales ya sabemos que en realidad tomar algo o multiplicarlo por una constante en esencia es lo mismo, ¿sí? Así que no genera mayores problemas. Entonces vamos a poner acá otra forma de entregar la lista de adyacencia. Es como sigue. Es una lista de largo n, ¿sí? Donde n es la cantidad de vértices del grafo, donde cada una de sus componentes es a su vez una lista que contiene las aristas, voy a borrar esto, acá me equivoqué si me he escrito, las aristas incidentes al grafo correspondiente, al vértice correspondiente, perdón. ¿Sí? Esto se parece bastante más a la matriz de incidencia, ¿sí? Pero la gracia es que igual termina ocupando menos espacio que ese, ¿sí? Termina siendo un intermedio entre lo que dije anteriormente y la matriz de incidencia. Entonces, ¿cómo vamos a ordenar esto? Voy a tomar el mismo ejemplo de nuevo, ¿sí? Bastante bueno que estemos ocupando el mismo ejemplo en todo el procedimiento.
Bueno, lo que estoy diciendo es que voy a tener L, que va a ser una lista que va a tener en este caso 5 componentes, ¿sí? Donde cada una de sus componentes es a su vez también una lista. Entonces esto lo voy a anotar así. Esta va a ser una lista, la voy a escribir en vertical, pero cada una de sus componentes es a su vez también otra lista. Donde la primera va a contener a todas las aristas que están conectando a uno con alguna otra cosa, ¿sí? Entonces tiene primero acá el 1, 2, 1, 3 y 1, 5. Para el segundo, voy a tener acá otra lista que va a tener nuevamente el 1, 2, ¿sí? O el 2, 1, si es que lo quiero ver de esa forma. Y nada más. El tercero va a tener a la arista 3, 1 o 1, 3, ¿sí? Es una cuestión de, eh, digamos, de orden, nomás que lo escribo en un orden uno en el otro, ¿sí? Da más o menos lo mismo. Eh, Acuérdense que es un conjunto, así que da lo mismo el orden en que escribe esos números ahí. Y 3, 4. El 4 conecta solo con el 3, así que tengo acá el 3, 4. Y el 5 conecta solamente con el 1. ¿Sí? Entonces, es un poquito más elaborado que lo anterior. En este caso, es una lista que contiene 5 listas. ¿Sí? Ahora, fíjense que a diferencia, por ejemplo, de cuando hablo de una matriz de incidencia, por ejemplo, ahí tengo las dimensiones que están fijas. ¿Sí? Acá en este caso, los tamaños de cada una de las listas que están dentro de esta lista son variables. ¿Sí? Dependen simplemente de la cantidad de vecinos que tenga el vértice. ¿Sí? Entonces, termino ahorrando espacio, aunque si bien gasto más espacio que con este de acá, en realidad el gasto extra de espacio no es tanto, ¿sí? Porque si esta lista, por ejemplo, era una lista con 4 elementos, esta de acá tiene 8. ¿Sí? Adentro de cada lista, si junto todas las cosas, tengo 8. ¿Sí? Tengo 3, 4, 5, 6, 7, tengo 8. ¿Sí? Es ¿Por como qué? sacar los ceros de la lista, o sea, de la matriz Exacto, de incidencia. exactamente. Es sacar los ceros de la matriz. ¿Sí? Y olvidarme que tengo una matriz digamos, con índices fijos en las columnas y filas, y tratar cada una de las filas tratar cada una de las filas como una lista, simplemente. Y le elimino todas las cosas que son ceros en el fondo. ¿Sí? Y reúno la información de esa manera. ¿Sí? Entonces, en cuanto a espacio, obviamente voy a gastar menos, porque no voy a estar anotando, no voy a estar guardando en la memoria del computador las cosas que no están. ¿Sí? Si no están, simplemente no la almaceno. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto. Y este es el que vamos a ocupar. ¿Sí? Porque resulta que para implementar el algoritmo de escaneo de grafos, yo voy a entregarle al algoritmo el grafo mediante esta lista, una lista de este. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Entonces voy a poner acá, proposición. El algoritmo que lo habíamos abreviado como GSA, puede implementarse para ejecución en tiempo O de n más n, ¿sí? Donde n el número de vértices, m el número de aristas. ¿Sí? Eso es lineal. ¿Sí? A diferencia de antes, por ejemplo, cuando hablábamos del tamaño de la matriz de incidencia, que era de tamaño n por m, eso ya nos queda cuadrático. En este caso termina siendo lineal. ¿Sí? Tengo una suma ahí entre medio, así que eso no afecta. Eso es linealidad. ¿Sí? En consecuencia, las componentes conexas pueden determinarse
en tiempo lineal. ¿Sí? Y ese, en consecuencia, en realidad, ni siquiera lo vamos a escribir acá en la demostración de esta proposición, porque ya lo hemos mencionado varias veces. ¿Sí? Es finalmente aplicar una cierta cantidad de veces el algoritmo anterior. ¿Sí? Perfecto. Entonces, como demostración de esto, vamos a tener lo siguiente. G es dado por una lista de adyacencia como la última indicada. ¿Sí? Que como bien decías, es prácticamente una depuración de la matriz de incidencia. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Para cada vértice, X, introducimos un puntero que lo vamos a llamar actual de X, que indicará qué posición de la lista asociada a X estamos mirando actualmente. ¿Sí? ¿En qué sentido? Acá yo tengo que esta lista tiene un elemento por cada vértice, ¿sí? Y donde cada uno de esos elementos es una lista, ¿sí? Entonces, para el primer vértice, que vendría correspondiendo a esta primera lista de acá, voy a asignar un número, por ejemplo, el número 2, ¿sí? Y eso va a significar que para el vértice 1, si el vértice 1 tiene como puntero el número 2, significa que voy a estar mirando esta lista de acá, ¿sí? La que está en la segunda posición de la lista, ¿sí? Entonces, para el vértice 1, ese puntero puede tomar los valores 1, 2 y 3, ¿sí? Para el vértice 2 puede tomar solamente el valor 1, para el vértice 3 puede tomar los valores 1 y 2, y así. Entonces, vamos, para cada uno de los vértices del grafo, voy a poner ese puntero, ¿sí? Inicializamos todos los punteros para apuntar al comienzo de sus listas respectivas. ¿Sí? Esa es la fase de inicialización del algoritmo. O sea, yo parto con mi grafo que está definido mediante esta lista, y lo que voy a hacer es, para cada vértice, setear un puntero que va a ser igual a 1, ¿sí? O sea, va a estar mirando al principio de la lista, ¿sí? Esto se puede hacer en tiempo lineal, son solamente asignaciones, ¿sí? De hecho, o sea, tengo que poner un puntero para cada vértice, o sea, son n punteros que estoy poniendo. Ahora, ¿cómo va a funcionar el algoritmo? Resulta que el segundo paso del algoritmo, si después de setear incluso R igual a S, Q igual a S y T vacío, me pregunto, si Q es vacío, me detengo. Si no, tomo un B que esté en Q. En este caso tomo solamente el vértice S, ¿sí? Y después lo tercero, que esta es la parte importante, que aquí es donde entra en juego la lista que estamos ocupando, dice, escoger un vértice que no esté en R y que la arista pertenezca al conjunto de la arista que une a W con B
¿sí? Con el B anterior, está en la arista. Si no existe, saco el vértice del conjunto Q y vuelvo al punto 2, ¿sí? O sea, es en esta parte justamente donde tengo que estudiar la estructura del grafo. Y es la única parte donde voy a estar ocupando esta lista, ¿sí? Porque el resto va a ser solamente agregar o sacar cosas de un conjunto, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener lo siguiente. En 3, en la etapa 3 del algoritmo, así que la habíamos mencionado, el puntero avanza, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahí, si se fijan, como estoy en un vértice fijo acá, avanzo al lado, ¿sí? O sea, ya había tomado en este caso, sí había dicho, bueno, el 1 se conecta con el 2, después el 1 se conecta con el 3, después el 1 con el 5, ¿sí? Entonces, esa va a ser la forma de ir seleccionando, ¿sí? La arista que voy a ir tomando, ¿sí? Y una vez que llego al final de la lista, si se acaba la lista, se pasa al siguiente vértice, ¿sí? Y esto correspondía justamente al momento en que el vértice se saca del conjunto, ¿sí? Entonces, como ya no conecta con nada más, lo saco y empiezo a mirar la lista siguiente. Y la voy recorriendo de esa misma forma. Termino la lista, paso al siguiente, ¿sí? Y así, voy avanzando hasta que llego al final y ya no me queda nada más que hacer, ¿sí? Entonces, solamente por ese recorrido, por el recorrido de la lista, esto se realiza en tiempo O de n más n, ¿sí? Y esa es la demostración, ¿sí? El hecho de tener el grafo ordenado de esta manera me permite recorrerlo también de manera súper ordenada, ¿sí? En el fondo me paro en un vértice, recorro esta lista completa, ya no tengo más conectividad, elimino y paso al siguiente, ¿sí? Y era justamente lo que me dice el algoritmo. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, Ya, perfecto. Entonces, bueno, terminamos justito. Son un cuarto para las 12 ya. De hecho, nos pasamos un par de minutos. Ok. Bueno, ahora sí, durante la tarde les voy a decir bien cuáles van a ser los temas para las presentaciones, ¿sí? ya. Y podemos conversar un poco de eso el día jueves, ¿sí? Más que nada como para ir, Ya. digamos, dejando bien claro qué es lo que tienen que hacer y todo eso, ¿ya? ¿Podría ser como una rúbrica igual? Sí, 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 sí. Ahí les preparo la rúbrica y la discutimos también. Ya, bacán, gracias. Ya. Bueno, ahí nos estamos comunicando el día jueves entonces. Que tengan una buena semana. Chao, chao. Chao, profe.